Vamos a empezar con las alteraciones de la glándula tiroides. Básicamente son dos, hipertiroidismo y el hipotiroidismo. Bueno, vamos a recordar un poco. Ya sabemos que la glándula tiroidea es una glándula de secreción de neuroendocrinos, entonces está formado por estas estructuras que son los folículos. Si vemos en el dibujito, entonces aquí tenemos los folículos tiroideos. Estos folículos tiroideos se van a encargar de secretar, lo dice principalmente la T4, la tiroxina, en un 93%, y la T3 en un 7%. Como pueden ver, estos folículos tienen dos grandes componentes que van a ser el antrofolicular, que es este espacio. En este espacio se encuentra la tiroglobulina, que es una proteína grande en la cual están las tirosinas que se van a ayudar. Y estas están rodeadas por estas células que nos dicen son células epiteliales cúbicas, las cuales tienen la función de sintetizar lo que es la tiroglobulina y posteriormente de separar ya la T3, T4 de la tiroglobulina. Entonces, dentro de este folículo se encuentra la tiroglobulina y nos indica que la sangre que le llega es básicamente con un flujo elevado, 5 veces el peso de la glándula. Tiene bastante irrigación. Después, el otro detalle que no tenemos que olvidar, el eje hipotálamo hipoficiario tiroideo. ¿Listo? Nos dice, el hipotálamo va a empezar a producir o estimula la producción de esta hormona con la liberación de la TDH, ¿no? La hormona liberadora de tirotropina. Esto va a ir por la circulación portal hacia lo que es la adenohipófisis, y la adenohipófisis va a secretar lo que es la TSH. Posteriormente, la TSH llega a la glándula tiroides y estimula la producción de la T3 y la T4. ¿Listo? Es el eje entonces hipotálamo hipoficiario tiroideo, que lo vamos a ver más adelante la importancia porque las hipertiroidismo primario y secundario justamente se relaciona a esto. Se dice hipertiroidismo primario o también hipotiroidismo en la otra alteración cuando es la glándula la que produce la hormona sin ninguna otra estimulación. Y secundario, cuando es por acción del hipotálamo o principalmente la hipófisis, la cual genera la alteración de la hormona. ¿Listo? Eso básicamente tenemos que entender. Primario, cuando es la glándula la que produce, incrementa su producción, sin ninguna otra estímulo. Y secundario es cuando son el hipotálamo o la hipófisis los que estimulan o incrementan estas hormonas TDH y TSH para que la glándula empiece a secretar. Muy bien, entonces, ¿qué más tenemos que recordar? ¿Cómo es el mecanismo de síntesis de su hormona? Esta es una célula tiroidea, ¿listo? La célula tiroidea tiene un borde que está en relación con el espacio intersticial, donde están los capilares, y tiene otro borde que está en relación con lo que es el antrofolicular, donde se encuentra la tiroglobulina. Entonces, ¿cómo empieza todo este proceso? Nos dice con el yodo. Esta glándula va a captar yodo, nos dice 1 miligramo por semana, y también son los requerimientos, nos dicen nosotros necesitamos 50 miligramos de yodo al año. Y como tenemos poco acceso a productos marinos, porque ¿dónde se encuentra principalmente el yodo? En las algas y los peces que viven en el mar. Como nosotros estamos muy alejados de la costa, entonces nuestro yodo proviene principalmente de la sal yodada. Entonces, la sal yodada es importante porque nos va a suministrar el yodo necesario para estas hormonas. Si nosotros no consumimos sal yodada, porque hay, no sé si han visto cubitos de sal que generalmente compran para las vaquitas y otro tipo de ganado, entonces esa sal no tiene yodo. Y entonces lo consumen, pero no están recibiendo su dosis de yodo. Y nos menciona que tampoco es que todo sea yodo. La sal yodada tiene, nos dice, un yodo cada 100.000 partes de sodio, de cloruro de sodio. O sea, es pequeñísima la cantidad de yodo que está en la sal, pero es suficiente para que nosotros podamos sintetizar las hormonas tiroideas. Luego nos dice, esta es una proteína importante porque es básicamente la que ayuda a capturar el yodo hacia la célula folicular. Ese proceso que se llama atrapamiento de yoduro, nos menciona, es gracias a este simportador yodo-sodio llamado NIS. Ahí está, el NIS. Entonces, agarra dos sodios y un yodo y los introduce hacia la célula folicular. Entonces, básicamente es un cotransportador, ¿no? Transporte activo secundario. ¿Quién está estimulando para que este cotransportador esté funcionando? Como pueden ver, es la TSH que hemos hablado, ¿no? La hormona estimulante de la tiroides, que es producida en la adenohipófisis. Muy bien, ahora nos dice, gracias a este NIS,
el yodo puede incrementarse en la célula 30 veces hasta 250 veces de su concentración en la sangre. Entonces es un gran concentrador de yodo. Y como hemos visto, la hormona que estimula el trabajo de ese cotransportador es la TSH. Luego tenemos, nos dice, tenemos otro cotransporte de cloruro, pero con ioduros, que es la pendrina. ¿Dónde encontramos esto? En lo que es el otro extremo de la membrana de la célula folicular. Esta pendrina va a agarrar el yodo y lo va a sacar al espacio folicular para que este yodo sea oxidado por la peroxidasa y posteriormente se una a las tirosinas que están en la tiroglobulina y vaya formándose lo que es la hormona tiroidea. Muy bien, entonces el yodo tiene que oxidarse por acción de las peroxidasas y posteriormente tiene que unirse a las tirosinas que están en la tiroglobulina. La tiroglobulina es una proteína grande y ahí se encuentran aminoácidos tirosinas. Y estas tirosinas tienen que unirse al yodo. ¿Y de ahí qué va a salir? Va a salir las MIP y las DIP, las cuales se van a unir y van a formar recién la T3 y la T4 dentro de la tiroglobulina. Acciones de la TSH. La TSH nos dice aumenta el número de células tiroideas y también su forma de cúbicas a cilíndricas. Entonces esta célula, de esa forma cuadradita, por acción de la TSH puede alargarse y tener esa forma ya alargada, cilíndrica, que va a aumentar más todavía la función. Luego, aumenta el tamaño y la actividad de las células tiroideas. Luego tenemos aumento en la bomba de ioduros, la iodación de la tirosina y la proteólisis de la tiroglobulina. Y ahí viene la última parte. La tiroglobulina que ya tiene la T3, la T4, entonces por pinocitosis va a ser captada por la célula folicular y posteriormente por las proteasas va a sufrir un proceso de proteólisis para liberar T3, T4 y también residuos de MIP y DIP que posteriormente se van a reciclar. Es decir, a la tirosina le van a quitar el yodito y ese yodo nuevamente va a salir para iodar otra tiroglobulina. Y la tirosina se va a utilizar nuevamente para hacer otra tiroglobulina. Entonces, básicamente esta glándula no desperdicia nada, todo se vuelve a reciclar. Resultado de todo esto, se forman la T3 y la T4, las cuales van saliendo. Nos dice esta proteína ayuda justamente a su transporte, el MST8, que facilita lo que es la salida de esta T3 y T4 de estas células. Bueno, en resumen, eso era la parte que normalmente sucede con la hormona tiroidea. Ahora, entremos a la primera alteración, el hipertiroidismo. Nos menciona, el hipertiroidismo es una alteración por incremento de la actividad funcional, hiperactividad de la glándula tiroides, ¿no? Pues obviamente el término ya nos indica eso. Y el aumento de la secreción de las hormonas tiroideas. Entonces, aumento de función, aumento de secreción. Es una alteración clínica o situación clínica caracterizada por una exposición prolongada del organismo a un exceso, puede ser también no solo endógeno, sino también nos dice exógeno, de hormonas tiroideas. En algunas personas, pues, tal vez recuerdan el año pasado, se hablaba de lo que es el hipertiroidismo por levotiroxina. Entonces hay personas que pueden automedicarse con levotiroxina y también generar hipertiroidismo, pero es exógeno en este caso. La frecuencia, entonces, en este caso, nos dicen las mujeres pueden tener mayor frecuencia en el desarrollo del hipertiroidismo. Han debido ver que muchas enfermedades, el ser varón era un factor de riesgo. Ahora, en este caso, el ser mujer también es un factor de riesgo. Bueno, no es factor de riesgo, sino nos dice aumenta la frecuencia de 10 a 1, 10 mujeres por un varón que van a desarrollar la enfermedad. Y nos dice las edades principalmente son entre 20 a 50 años. Entonces, no es algo raro. Algunas señoras pueden desarrollar el hipertiroidismo y esto va a ocasionar que tengan justamente un exceso en la función y en la concentración de hormonas tiroideas. Por ejemplo, aquí tenemos la fase clásica y también lo que es el estado de hipertiroidismo, por más que todo la principal causa que sería el Graves Basedol, ¿no? El exoftalmos, ¿no? Lo que es el bocio difuso, que es un agrandamiento de la glándula. Normalmente no se distingue la glándula, ¿no? A simple vista, pero aquí ustedes pueden ver perfectamente cuál es el perfil de la glándula tiroidea.
y juntamente con lo que es el hipertiroidismo, exoftalmos y el bocio difuso, esa es la tríada de Grace-Basedow, ¿no?, para el hipertiroidismo. La clasificación principal nos dice que existe el hipertiroidismo primario y el hipertiroidismo secundario. Ya ustedes se dan cuenta, ¿no? El primario es el que afecta directamente a la glándula y el secundario puede ser algún problema del hipotálamo, un problema de la hipófisis que está generando más TDAH, más TSH, ¿no? Pero no es un problema de la glándula. Y aquí tenemos las causas. Nos dice, primario, ¿quiénes habrían sido los principales causantes de un hipertiroidismo primario? Entonces tenemos el primero, que es la enfermedad de Graves, o completo, si su nombre completo sería enfermedad de Graves-Basedow. ¿Listo? Esa es la principal causa de hipertiroidismo, pero en este caso primario. Luego tenemos los bocio multinodular tóxico, que es la aparición de segmentos nodulares en la glándula que son hiperfuncionantes. Luego tenemos el adenoma hiperfuncionante o adenoma tóxico. Tenemos las metástasis de cáncer de tiroides. Este síndrome de McCune-Albright, que básicamente es una endocrinopatía, es decir, es un síndrome que existe hiperfunción de algunas glándulas y dentro de eso sería lo que es la glándula tiroides. El síndrome de Marie-Denhard, que es básicamente dos cosas, enfermedad de Graves más bocio multinodular. Entonces, la combinación de esas dos nos dan el síndrome de Marie-Denhard. El estruma ovárico. Esto es un poco raro porque el estruma no es una enfermedad que afecta directamente a la tiroides, sino es un tejido tiroideo ectópico. Es como una especie de, digamos, de una masa en el cual se desarrolla tejido tiroideo, y ese tejido tiroideo es secretante, produce T3, T4. Entonces, como digo, no es directamente la glándula, pero sí se considera primario porque es un tejido ectópico secretante, parecido a la glándula tiroidea. Luego, exceso de fármacos con exceso de yodo. Y ahí tenemos uno, la amiodarona. La amiodarona puede ser causante también de hipertiroidismo. Luego tenemos otras formas que son hipertiroidismo y posteriormente se vuelven hipotiroidismo. Es decir, tenemos la tiroiditis subaguda de Kerbein, en la cual en un principio existe secreción exagerada de hormonas tiroideas, pero después existe hiposecreción y se genera hipotiroidismo. Luego tenemos la tiroiditis destructiva, en la cual existe liberación de hormonas tiroideas, pero posteriormente se reduce esa secreción. Luego tenemos el hipertiroidismo secundario. Entonces, dentro de este grupo ya son más raros, no es tan frecuente. Tenemos adenomas hipoficiarios, secretores de TSH, es decir, este adenoma netamente produce TSH, no se mete con las otras hormonas. Luego tenemos síndrome de resistencia a la hormona tiroidea, en el cual hay incremento de la TSH, ¿no? Como pueden ver, aquí ya se está hablando más de TSH. Luego tenemos tumores secretantes de gonadotrofina coriónica. Se ha visto que esta gonadotrofina coriónica humana es muy parecido a la TSH. Entonces, cuando hay un exceso de gonadotrofina coriónica, va a estimular a las glándulas tiroides para que empiece a secretar hormonas tiroideas. Y también, muy relacionado a esto, que serían los coriocarcinomas, que también producen lo que es esta hormona gonadotrofina, que, como les digo, se parece a la TSH y va a suplir su función. Luego tenemos la tirotoxicosis diabética, que también tiene mucha relación con la producción de gonadotrofina coriónica humana. Como pueden ver, entonces, básicamente es lo que hemos comentado, ¿no? Primaria afecta a la glándula es hipersecretante, y la secundaria tiene que ver con otros elementos, TSH principalmente. Muy bien, entonces nos dice la enfermedad más común, ¿cuál dijimos? La enfermedad de Graves-Basedow. Esta enfermedad es autoinmune. Se caracteriza por la presencia de anticuerpos que estimulan a los receptores de TSH. Entonces, ustedes recuerdan los anticuerpos, las inmunoglobulinas, que son básicamente responsables de la defensa del cuerpo humano, tienen en este caso, en lo que es esta enfermedad de Graves-Basedow, una otra conformación que ocasiona que vayan al receptor de TSH y en el receptor de TSH simulen la función de la hormona TSH. Una inmunoglobulina teniendo acción de TSH. Eso es lo que sucede en la enfermedad de Graves-Basedow.
Y como tiene esa función, recibe también un nombre especial, no se llaman TSH, se llaman TCIs, inmunoglobulina estimulante de la tiroides. Entonces, si les dicen ¿qué son las TCIs son las inmunoglobulina estimulante de la tiroides. ¿Y esto dónde se presenta? En la enfermedad de Graves-Basedow. Bueno, nos dice entonces, es una enfermedad autoinmune, tiene hipertiroidismo, goce difuso y signos extratiroideos. En un 50% de los casos, ¿qué va a haber? El exoftalmos, ¿no? O la oftalmopatía que nos menciona. Hay mixedema pretibial y, como decimos, tiene la triada para su diagnóstico. ¿Cuál es la triada? Hipertiroidismo. Después, exoftalmos y el bocio difuso. Muy bien, entonces, esta enfermedad de Graves-Basedow nos dice puede afectar al 5% de la población y está relacionado al 60 o 80% de casos de hipertiroidismo. Imagínense, básicamente, esta enfermedad es la responsable casi de todos los casos de hipertiroidismo. La edad en la que puede producirse nos dice 40, 60 años, es ya una edad más avanzada, y ahí tienen la relación, ¿no? En mujeres es más frecuente que en los varones, ¿no? En varones sería 5 a 1 y en mujeres 10 a 1, es decir, 10 mujeres por un varón. ¿Qué factores se han relacionado a la enfermedad de Graves-Basedow? Factores genéticos. Ahí están algunos genes que se relacionan para el desarrollo de esta enfermedad, el HLA, que es un gen relacionado al antígeno leucocitario humano, ¿no? El CTLA4, el PTPM22, y también tienen que ver los factores ambientales, ¿no? Y ahí está uno bien interesante, el estrés. Ya han visto que el estrés está relacionado a muchas enfermedades, ¿no? Desde lo que es la gastritis, todo aquello, y aquí también está relacionado el estrés con el desarrollo de esta enfermedad. Tabaquismo también no es nada bueno, algunos siguen todavía fumando, entonces no es bueno consumo mucho de tabaco, también es un factor de riesgo para desarrollar esta enfermedad. Infecciones, esto es interesante. Las infecciones no solamente están relacionadas a la enfermedad de Graves-Basedow, sino otros tipos de hipertiroidismo. Y vamos a ver más adelante, más que todos los subagudos. Estados de posparto, ingesta de yodo, ¿no? Ectópico, es decir, no con el cloruro de sodio o las ayudadas, sino otro tipo de yodos que pueden venir en contrastes, otros elementos. Muy bien, entonces, como les decía, el elemento causante de todo esto son los TCIs, ¿no? ¿Qué han sido los TCIs? Son inmunoglobulinas de tipo G, los cuales son los que están generando la estimulación de la glándula tiroides. Entonces, el receptor TSH es estimulado por esa inmunoglobulina G, que es llamada la TCI. Ahora, la estimulación puede ser tan fuerte de estos TCIs o de las hormonas tiroideas que pueden generar este fenómeno que son la tormenta tiroidea. Nos menciona, esta tormenta tiroidea, o llamada también crisis tirotoxicósica, puede poner en riesgo la vida de una persona. Nos dice, con frecuencia se precipita con el estrés, las infecciones, traumas físicos, emocionales, la manipulación de la glándula de forma brusca, es decir, cuando hacen ustedes la palpación, tampoco es aplastarle, ¿no? Presionarle como si fuera un globo, porque eso también puede generar una lesión a nivel de la glándula, ¿no? Es una glándula, recuerden, ¿no? No es hueso, no es cartílago, entonces una manipulación muy traumática puede generar también una liberación de hormonas tiroideas. También una operación nos dice la tiroidectomía, ¿no? Las tiroidectomías muy bruscas en la cual se lo presiona, se lo comprime, ¿no? Puede generar la liberación de hormonas tiroideas. Se manifiesta, nos dice, por fiebre elevada, taquicardia, insuficiencia congestiva, angina, agitación, inquietud y delirio, ¿no? Sube la temperatura, la taquicardia y mucho tiene que ver lo que es también la presión arterial. En este tipo de tormentas tiroideas las presiones pueden fácilmente llegar a los 200 milímetros de mercurio de tensión sistólica o superarlo. Entonces, ¿y el problema cuál es? Que esto no va a remitir con antihipertensivos. O sea, le das antihipertensivo, no le va a hacer efecto, porque la causa no es ¿no? Lo que es el calcio o otros elementos, sino el problema en este caso es la hormona tiroidea.
Bueno, luego tenemos, nos dice, el bocio multinodular hiperfuncional. Entonces, es una causa frecuente también de hipertiroidismo, más que todo en el grupo poblacional de los ancianos. ¿Ya? Puede hacer, nos dice, hipertiroidismo subclínico, es decir, no se sienten los signos clásicos, los exoftalmos, baja de peso, pero, digamos, va también a afectar a la función de la glándula. Se desconoce la causa, ¿no?, exacta que produce este problema, pero con la edad la glándula tiroidea tiende, nos dice, a producir nódulos, ¿no? Y posteriormente nos dice el resultado final es una glándula tiroidea multinodular con varios nódulos, pero que son hiperfuncionales. Seguramente en patología también les va a mencionar eso, pero eso va, nos dice, es un proceso que se da con la edad, ¿no? En los viejitos pueden empezar a aparecer este tipo de problemas. Luego tenemos el adenoma tóxico. En este caso es básicamente uno, nos dice, aparecen en pacientes también de edad avanzada, son nódulos de gran tamaño, más de 3 centímetros de diámetro, presentan nódulo único y se detecta por gamografía en estados más pequeños, que no son muy visibles a la vista. Es una tercera causa frecuente en mujeres de 20 a 30 años, no se relaciona con yodo, es un adenoma, y nos dice que tiene hiperfunción, ¿no? En este caso se lo distingue claramente, ¿no?, como una pelotita que está ahí en la glándula tiroidea. Luego tenemos las tiroiditis. Las tiroiditis son inflamaciones de la glándula tiroides y esa inflamación puede ocasionar también una hipersecreción, pero generalmente es una hipersecreción momentánea, no es que pase mucho tiempo. Como pueden ver, ¿quiénes son causantes de hipersecreción por tiroiditis? Entonces tenemos varios elementos, fíjense, agudas, tenemos infecciones, y ahí están cualquier tipo de microorganismos, estafilococos, streptococcus, enterobacter, pueden ser micóticos, aspergillus, la cándida, también pueden ser, lo dice, con radiación, tratamiento con yodo, y obviamente también la amiodarona, que es un medicamento que está relacionado a las hipertiroiditis. Luego, pueden ser subagudas, que no van a tener manifestación clínica, ¿no? Las virales, keratocomatosas, ¿no? Puerperales nos indica el micobacteriano. Luego tenemos las crónicas, pueden ser por autoinmunidad, pueden ser focales, Hashimoto, atrófica, Riedel, parasitarias, epinococosis, profiloides, cisticercosis, traumáticas tras la palpación. Entonces decía, si hacen palpación de la glándula, no lo estén tocando como si fuera goma, sino es una palpación superficial sin mucha brusquedad, ¿no? Nos dice, ¿a qué se debe el exceso de producción de hormonas tiroideas en estas tiroiditis? Nos menciona, más que todo es por una destrucción inflamatoria de la glándula, por esos microorganismos. ¿Esto qué va a ocasionar? Entonces, una liberación de hormonas ya sintetizadas. Entonces, es transitorio. Una vez que pase el efecto de esas hormonas, ya se tiene también una normalidad en la persona o una disminución en su producción. Entonces, las glándulas tienen su reserva de hormonas tiroideas y estas se van liberando por este proceso. Nos dice, puede requerir tratamiento sintomático porque va a ser transitorio, no va a durar, ¿no?, el resto de su vida, porque es un momento en el cual se ha producido. Muy bien, ¿cuáles serían las manifestaciones clínicas del hipertiroidismo? Entonces, en este caso, ustedes tienen que pensar, ¿no?, en una persona flaquita, muy flaquita y muy nerviosa, ¿ya? Tal vez conozcan a algún compañero o compañera, sino que es bien flaquito o flaquita, que es bien nerviosa, bien ansiosa, que todo se le pone nervioso o nervioso, ¿no? Entonces, esa sería más o menos la imagen de un hipertiroidismo. Van a ver lo que es el hipotiroidismo, que es lo contrario, es una persona gordita que es bien tranquilita, no se estresa, nada, está calmada, eso sería un hipotiroidismo. La imagen es un hipotiroidismo. ¿Qué nos dice entonces? Primero, pérdida de peso. Esta persona va a empezar a perder peso rápidamente, ¿no? Casi como en la diabetes mellitus, pero en este caso es por el tiroides. Hiperactividad, siempre está haciendo una cosa, otra cosa, ¿no? Está haciendo su trabajo, luego quiere hacer su resumen, luego su informe, está yendo a jugar fútbol, básquetbol. Entonces es muy hiperactivo, siempre está haciendo algo, ¿no? Ansiedad, siempre está con ansiedad. Tiene los ojos saltones. Esta imagen es más característica, no su exoftalmos, los ojos salidos. Nos dice, cabello es delgadito, un cabello delgadito pero frágil. Tiene temblor, ¿no?, temblor muscular.
Bocio quiere decir que hay un agrandamiento de la glándula, ¿no? Taquicardia, tiene sudoración, siente mucho calor, puede estar caminando así en pleno Ciudad del Alto, en Alto Lima, así con una polera, porque no siente frío, más bien lo que siente es calor. Y esto, ¿no? Es muy irritable, se enoja fácilmente de cualquier cosa, no le haces caso, no le ayudas, se enoja, está irritable. ¿Qué es eso? Hipertiroidismo, ¿listo? Obviamente que por lo que es hay personas que son irritables, pero no quiere decir que tengan hipertiroidismo, ¿no? Es parte de su personalidad. Lo que tienen que hacer es unir todos estos componentes. Luego nos dice también que van a tener astenia, adinamia, hay disminución de la fuerza muscular, porque una característica del hipertiroideo es que con el tiempo sus proteínas musculares se van reduciendo, entran en catabolismo, y eso genera la debilidad de los músculos, ¿no? Y disminución de la fuerza. Y bueno, ya hemos dicho que baja de peso, obviamente adelgaza. El apetito puede ser normal o un poco aumentado, ¿ya? Va a haber temblores, hiperreflexia. Va a tener sudoración, intolerancia al calor, porque les decía, esta persona tiene mucho calor, siente mucho calor, no soporta el calor. Entonces en el frío está tranquilo, tranquila. Nerviosismo, ansiedad, palpitaciones, taquicardia, sístoles, hasta pueden desarrollar fibrilación auricular. Bueno, ya hemos hablado de la exoptalmos, la quimosis. ¿Alguien recuerda qué es la quimosis? Cuando se quema la piel, ¿no? ¿Qué? Es una irritación de la conjuntiva, ¿ya? La conjuntiva está roja, está irritada, como inflamada. Luego dicen retracción palpebral, ¿no? Por eso sus ojos son saltones, los párpados se suben, ¿no? Se retraen y dejan expuesto el globo ocular. Molestias oculares, la piel está caliente, húmeda, mixedema pretibial, ¿no? Se va volviendo más anchito ese lugar, acropatías, bocio difuso, como pueden ver en la glándula, aquí se nota perfectamente, ¿no? La glándula tiroidea, ese es un bocio difuso. Hipertensión, lo que les comentaba, estas personas tienen un incremento de la presión arterial, ¿no? Hipertensión, principalmente sistólica. Disnea, insuficiencia cardíaca, pueden tener diarrea, ¿no? Y adenopatías, ¿no? Incremento de los nódulos linfáticos. Bueno, entonces esa es la expresión o lo que son los signos, síntomas de una persona con hipertiroidismo. Y algo que faltaba aquí también, son personas que no pueden conciliar el sueño, quieren dormir pero no pueden, porque su sistema nervioso está tan estimulado que no pueden dormir, o sea, se echan todo, están cansados, han hecho todo en el día, han jugado, han estudiado, han ido a bailar, se han hecho todas las actividades, pero en la noche no pueden dormir. Están cansados, pero no pueden dormir. Y eso es por justamente la estimulación de esta hormona. Pero, como les digo, están cansados. Lo que no pueden es conciliar el sueño. Algunas diferencias que nos mencionan, ¿no? La pérdida de peso, por ejemplo, va a ser más en jóvenes, o se observa más en jóvenes, las palpitaciones también, la debilidad, mareos, síncopes va a ser más en ancianos, nerviosismo va a ser más en los jóvenes, intolerancia al calor más en los jóvenes. Los abuelitos casi no van a notar ese signo, ¿no? que tiene más calor o que el ambiente caluroso les genera molestia. Taquicardia más en los jóvenes, la fibrilación auricular va a ser más en los ancianos. Esto para poder diferenciar, ¿no? Porque muchas veces pensamos que pasa lo mismo para todos, pero según los grupos etarios también se van diferenciando. Hay aumento, nos dice, de la catarsis, pero sí llegará a la diarrea más en los jóvenes que en los adultos. Bueno, tenemos temblores, exoptalmia, ¿no? Más se va a ver en los varones, aumento de la apertura palpebral, más en jóvenes, la piel es más fina, eso también se ayudará. En el hipertiroidismo la piel se vuelve más delgadita, más fina, ¿no? Miopatías, porque los músculos van perdiendo sus proteínas, hay estados de apatía y pérdida de memoria que se relacionan más a los ancianos. Muy bien, ahí tenemos edemas, ¿no? Mixedema, ¿no? El mixedema. Y lo que es el perfil tiroideo. Para adelantar ya un poco lo que es el hipotiroidismo. Entonces, esto de aquí, lo van a ir repasando, ¿listo? Entonces, es una recomendación para que lo vayan siguiendo. Estamos hablando de hipotiroidismo, pero también está el hipertiroidismo, ¿listo? Entonces, tenemos
hipertiroidismo subclínico, es decir, el que no tiene manifestaciones muy grandes. Entonces, ¿qué se hace en estos casos? Se comparan, ¿no?, los valores de TSH, la T4 y la T3. ¿Qué nos dice el hipotiroidismo subclínico? Que la TSH está disminuida, pero T3 y T4 están normales, ¿no? Luego tenemos esto de aquí, que es lo que generalmente se pregunta, diferencias, ¿no?, entre el hipertiroidismo primario y el hipertiroidismo secundario. En el hipertiroidismo primario, ¿qué existe? Tenemos también clásico, aumento de la T3, T4, ¿listo? ¿Pero qué está disminuido? La TSH. Por eso es primario, porque la glándula tiroides es la que está generando su hipersecreción sin intervención de los otros centros de regulación, ¿no? El hipertiroidismo secundario, ¿qué vamos a tener? Incremento de la TSH. Y esa TSH a su vez que genera incremento de la producción de T3, T4. ¿Listo? Esa sería la diferencia. En el examen puedo ponerlo. Uno de los siguientes corresponde a, entonces les puedo poner TSH bajo, T3, T4 elevado. Entonces ustedes van a decir hipertiroidismo primario clásico, ¿no? O les puedo poner los tres elevados, ¿no? TSH elevado, T3, T4 elevado, entonces hipertiroidismo secundario. ¿Listo? Y vemos también aquí el hipotiroidismo. El hipotiroidismo subclínico nos dice TSH elevado, T3, T4 normal. Hipotiroidismo primario, lo mismo, cuando la glándula deja de secretar los volúmenes normales de T3, T4, pero en este caso no tiene que ver la TSH, ¿no? La TSH se eleva y la T3, T4 reduce. Eso sería hipotiroidismo primario. El hipotiroidismo secundario, en el cual sí está involucrada la TSH reduce su secreción, lo que ocasiona a su vez reducción de la T3, T4. Entonces, no está mal la glándula tiroides, está mal la hipófisis, por eso no está produciendo TSH. En aquí, ¿quién está mal? La glándula, porque la TSH está incrementada, o sea, la glándula hipófisis está produciendo en exceso TSH, pero la tiroides no le está haciendo caso. Y pese a ese incremento de TSH, T3, T4 están muy bajos. Entonces eso es hipotiroidismo primario. ¿Ya? Muy bien, entonces esa es la relación que tenemos que entender para lo que es las hormonas tiroideas. Muy bien, vamos a pasar ahora al hipotiroidismo. La imagen del hipotiroideo es, como les decía, es todo lo contrario. En el hiper era una persona flaquita, ¿no?, con los ojos saltones y muy nerviosa y ansiosa, ¿no?, o muy nervioso y ansioso. En el hipotiroidismo, en lo contrario, es una persona muy gordita que tiene, o sea, este sí se duerme, ¿no? Incluso caminando se puede dormir, porque es fácil para esa persona construir el sueño. Nos dice, es una situación clínica derivada de la disminución en grado variable de la producción, secreción y la función de las hormonas tiroideas. Esta situación nos dice, resulta de la falta de los efectos de las hormonas tiroideas sobre los tejidos del organismo. Cuando se manifiesta a partir del nacimiento y causa anomalías del desarrollo, principalmente nervioso, entonces se denomina cretinismo. Entonces, esto es muy importante para los recién nacidos. La hormona tiroidea es necesaria para lo que es la maduración y crecimiento del tejido nervioso después del nacimiento. Entonces, si este niño no tiene niveles normales de hormona tiroidea, lo que va a hacer es desarrollar una alteración, como dice ahí, que se llama cretinismo, donde hay una reducción de lo que es las funciones cerebrales, ¿no? Es una persona como dicen, ¿no?, le cuentas un chiste y al día siguiente recién se ríe del chiste. Entonces es algo parecido. Tiene un manejo lento, un desarrollo lento de la cognición. Y eso lamentablemente es para el resto de su vida. Es decir, puede ser que le detecten después cuando tenga 10 años o 11 años, pero ya no se puede solucionar, porque la etapa en la cual es vital la hormona tiroidea es en el nacimiento para adelante, ¿no?, los primeros meses y años de vida, donde su sistema nervioso está madurando y creciendo. Pero si no se detecta en ese punto, la persona lleva ese problema ya el resto de su vida, ¿no? Por eso es importante detectar estos problemas de desarrollo en los niños. Y ustedes fácilmente lo pueden hacer, han visto en sus carnets de salud infantil, ¿no? Ahí le dicen, ¿no?, desarrollo de niños, 0 a 3 meses, 0 a 6 meses, 1 año, 2 años.
Entonces, si eso no se cumple, puede estar relacionado un hipotiroidismo. ¿Ya? Bueno, entonces nos dice la primera causa a nivel mundial va a ser el déficit de yodo. ¿Listo? El hipotiroidismo entonces se relaciona estrechamente, ya no una enfermedad, sino una deficiencia de este ion que justamente, les he dicho, sirve para la síntesis de la hormona, ¿no? El yodo. Muchas veces hay pensamientos, dicen, no, lo natural es mejor, y dicen, no, ¿para qué vamos a consumir la sal yodada? Debe tener algo. Más bien comamos la sal natural, ¿no? Que está ahí, se encuentra en las minas, todo aquello, en los cubitos, como que les decía. Pero esa sal no tiene yodo y va a generar esos problemas de déficit. Para luchar lo que es contra el déficit de yodo, se ha generado lo que es la sal yodada, ¿no? Se puede determinar, nos dice también el yodo por la eliminación urinaria de este ion, del yodo, y de esta manera sabemos si el hipotiroidismo es por déficit de yodo o puede estar involucrado en otra alteración, ¿no? Pero más que todo, como digo, es déficit de yodo. Aquí en Bolivia, por ejemplo, había poblaciones que no consumían sal yodada, entonces tenían sus glándulas hipertrofiadas, ¿no? Y eso se llamaba el coto, ¿no? Pueden preguntar a sus abuelitos, ¿no? ¿Qué es el coto? Decir, eran todas las personas que tienen su cuello una bola grande, ¿no? Que era por la deficiencia de yodo. Luego, ahora, si no es deficiencia de yodo, puede ser otra alteración, ¿no? Tenemos varias aquí. Vamos a empezar con el hipotiroidismo primario, ¿no? Que tiene causa o tiene origen en la glándula tiroides. Nos dice, puede ser por pérdida funcional del tejido, una tiroiditis crónica autoinmune, y ahí está una enfermedad, la tiroiditis de Hashimoto, ¿no? Ya saben, hipertiroidismo Graves-Basedow y hipotiroidismo Hashimoto, ¿listo? Hipotiroidismo autoinmune reversible, puede ser tiroiditis silente, postparto, tiroiditis por citocina, por terapia radiactiva, de hipotiroidismo con yodo. Por ejemplo, había amenazas, ¿no? ¿Qué se llama? De guerra nuclear, ¿no? Entonces, ¿qué glándulas iba a afectar? Les decían, la glándula tiroides, ¿no? Radioterapia de cuello nos dice tiroidectomía total o subtotal, enfermedades infiltrativas, ¿no? Tiroiditis infecciosa, subaduras. Les decía, las subaduras tienen un problema que al principio sí producen una elevación de hormona T3, T4, pero después se reduce su producción. Disgenesia tiroidea. Luego tenemos defectos funcionales en la biosíntesis y secreción de la hormona tiroidea, errores congénitos en lo que es la biosíntesis, déficit de yodo, ingesta excesiva de yodo en pacientes susceptibles, ¿no? Con fármacos que tengan yodo, material de contraste. Y fármacos, como nos dice metilmercaptolidazol, que puede generar también hipotiroidismo. Y tenemos varios, ¿no? Nitroprusiato, sulfonamida. Entonces, ustedes van a ver en un fármaco que seguramente les comentan, ¿no? Efectos adversos secundarios, y ahí están algunos involucrados. A ver, ¿quién serían más las sulfonamidas, ¿no? Que se les utiliza bastante. Pero después ya no es tan frecuente su utilización. Luego entramos a lo que son los hipotiroidismos secundarios. En este caso, ¿dónde está la alteración? En el hipotálamo, en la hipófisis. Nos dice, pérdida de tejido funcional hipotálamo hipofisial. Pueden ser tumores que destruyen la glándula, cirugías, radioterapia, traumatismos a nivel del cráneo que afectan a la glándula, necrosis isquémica, hemorragias postparto, apoplejía. En resumen, lesiones que generan la muerte del tejido glandular, infecciones también por estos microorganismos en la glándula tiroidea, otra en la glándula hipofisiaria, enfermedades infiltrantes, ¿no? Sarcoidosis, histiocytosis, hemocromatosis, hipófisis linfocítica crónica, congénitas por hipoplasia de la glándula hipofisiaria. Entonces, todo lo que afecta a la glándula hipófisis al final va a ocasionar reducción de la TSH y el hipotiroidismo. Defectos funcionales en la biosíntesis y secreción de la TSH, mutación de genes que codifican lo que son, pueden ser receptores TDH o subunidades beta de la TSH. Fármacos, nos dice el bexaroteno, suspensiones, dosis supresivas de levotiroxina. Eso también puede afectar a la producción de la TSH y su función principalmente. Y tenemos uno más que sería como hipotiroidismo terciario,
nos dice, se llama hipotiroidismo periférico. Son tumores que expresan actividad de urinasa tipo 3, hemangiomas, hemangioendotheliomas, fibrosarcomas. Entonces van a afectar básicamente a lo que es la captación de yodo, las funciones de esto. Síndromes de menor sensibilidad o hiposensibilidad a hormonas tiroideas. En este caso no es la glándula, no es la hipófisis, sino es tejido periférico, nos dice, que tiene resistencia a la acción de las hormonas tiroideas. Y nos da un síndrome de Defecto de transporte de hormonas tiroideas, el síndrome de Alan-Hilton-Butler. Defecto del metabolismo de hormonas tiroideas, mutaciones de genes, SBP2, ¿no? En el cual no se desarrolla o no se sintetiza adecuadamente. De todas maneras, estos ya son más raros, no tan frecuentes, y los que tenemos que recordar son primario y el secundario, ¿no? Muy bien, las manifestaciones clínicas de una persona con hipotiroidismo. Se repite algo, tenemos astenia, ¿no? Cansancio fácil, ¿no? Tenemos también calambres, parestesias, dolores musculares, artralgias, aumento de peso y el edema, ¿no? Lo contrario al anterior. Muchos de estos van a ver, son básicamente lo contrario al hipertiroidismo. Tenemos la caída de cabello, ¿no? En este caso tenemos alopecia, ¿no? Alopecia en las personas, ¿no? En el hipertiroidismo, ¿qué era? ¿Se recuerdan? Cabello delgado, frágil, ¿no? En este caso ya directamente ya no tenemos cabello, ¿no? Alopecia. Uñas frágiles, constipación, en el otro era diarrea, ¿eh? Somnolencia. Bueno, en este caso es somnolencia, pero ya la persona puede dormirse, o sea, está siempre con sueño y fácilmente se duerme. En el otro era, no podía concebir el sueño, ¿no? O sea, tenía cansancio, pero no podía dormir. Intolerancia al frío, el otro era intolerancia al calor, ¿no? Disfunción, nos dice sexual, eréctil, hipermenodea o amenorrea, infertilidad, fases abultagada. Entonces son personas que tienen una cara, como está descripción de luna llena, ¿no? Totalmente congestiva. Esa es muy parecida, ¿no? Es una cara redondeada. Palidez, palmas y plantas amarillentas, depilación de la cola de las cejas. Eso también es interesante porque algunas personas tienen solamente la primera parte de su ceja y la mitad lateral les falta, ¿no? Entonces puede ser un signo de hipotiroidismo. Tenemos la piel que es fría, rugosa, seca, descamativa en el hipotiroidismo. Reflejos lentos, retenimiento tónico, distensión abdominal, meteorismo, voz ronca, la palabra es lenta, más que todo tiene que ver más con la cognición. Entonces, personas tienen una función neurológica más lenta. Macroglosia, bradicardia o hipertensión arterial, también se puede dar hipertensión arterial, pero no es tan alta como en el hipertiroidismo. Tenemos el bocio o tiroides no palpable. El bocio va a ser en qué casos, más que todo en la disminución de la ingesta de yodo, en las carenciales. Muy bien, y esto es lo que tenemos que ver en lo que es el hipotiroidismo, pero de tipo congénito. Entonces, si un bebé, ustedes ven, nace y tiene estas características, puede ser que tenga hipotiroidismo congénito. Nos dicen, 1, persistencia de la ictericia fisiológica, ¿no? Al tercer día se van poniendo histéricos los bebés, en los 3 días va disminuyendo, pero si es permanente, entonces puede ser también este tipo de hipotiroidismo. Llanto ronco, estreñimiento en el bebé, mucha somnolencia, ¿no? Entonces, nos dice, puede ser un diagnóstico difícil por lo que se realiza tamizaje a las 48 o 72 horas. En todos los recién nacidos. En el materno infantil, por ejemplo, se hace el tamizaje a los bebés que tengan, digamos así, una macroglosia, que estén con llantos roncos, somnolencia, para detectar si existe hipotiroidismo. ¿Por qué? Como les digo, si no se soluciona esto en ese instante, ¿qué va a pasar? Cretinismo, ¿no? Y imagínense, una parte de la población que tenga un tipo de alteración, entonces va a causar muchos problemas más adelante. El mixedema, nos dice, es un cuadro que evoluciona, aparece con anemia, palidez, edema periorbitario y macroglosia, ¿no?
Puede acompañarse con derrame pericárdico, puede haber oxígeno adinámico, megacolon y obstrucción intestinal. El mixedema no es un edema normal, sino ya hay otros elementos de estados de proteínas que se van acumulando y generan ese tipo de problemas. Bueno, básicamente se ve, es como si fuera gordita la persona, ¿no? Hay un aumento del tejido debajo de la piel, que no es el tejido adiposo, sino es una mezcla de varias proteínas. Protoglucanos principalmente se van acumulando y jalan agua y se va generando ese problema. ¿Esto qué puede evolucionar? Al coma mixedematoso, ¿no? Es un cuadro, lo dice, que existe estupor, hipotermia y que puede llegar a ser mortal, ¿no? Ahí ven todo indicadito la cara de la persona, pero no es que está gordita, sino es el mixedema. Sucede después de la exposición al frío o cualquier trauma en pacientes no tratadas con hipotiroidismo. Y también en pacientes que han suspendido su tratamiento. Hay personas que, bueno, ya no consumen su medicación, piensan que ya están sanos, entonces pues generan este tipo de problemas. Bueno, entramos ahora a lo que es, la determinación serológica de hipotiroidismo. Nos dicen, la TSH en sangre puede aumentar en el hipotiroidismo primario, ¿listo? Disminuye en el hipotiroidismo hipoficiario y puede ser normal en algunos casos. Esto sería en el hipotiroidismo subclínico. En el subclínico no hay tanto problema, pero digamos que no tiene manifestaciones muy grandes como en el caso de lo que son los hipotiroidismos clínicos. Bueno, nos dice, se debe solicitar también la T4 libre, ¿no? Cuando la TSH es normal. Es característico el aumento del colesterol. Existe anemia perniciosa en el 12% de los casos de hipotiroidismo autoinmunitario. En el electrocardiograma existe bradicardia, inversión de la onda T y aumento de amplitud del complejo QRS en el caso de los hipotiroideos. Muy bien, y esto complementando con la otra, hemos visto ya el cuadrito de lo que es la TSH-T4, esto más que todo está enfocado a lo que es el hipotiroidismo. Nos dicen, hipotiroidismo subclínico, puede aumentar la TSH, pero T3-T4 normal. ¿Listo? El primario, hipotiroidismo primario, como en este caso es la glándula la que no está funcionando, entonces la T3, T4 están bajas, ¿no? En el hipotiroidismo. Pero la hipófisis trata de compensar eso aumentando su producción de TSH. TSH elevadísimo o elevado, T3, T4 bajo, porque la glándula no está respondiendo a eso. El hipotiroidismo central, lo dice, o secundario, entonces hay una disminución de la TSH, puede ser por todas las enfermedades que hemos dicho, ¿no? Destrucción de la glándula, pérdida de tejido, todo aquello. Entonces, TSH baja. Y esto influye en la tiroides. La tiroides, como ya no hay TSH, también baja la producción de T4 y la producción de T3. Y se genera lo que es el hipotiroidismo. Creo que eso era todo. Bueno, ¿y qué se puede hacer? En el caso del hipertiroidismo, principalmente es la resección, se hace resección de la glándula tiroides. El gran problema, que hay un nervio que está pasando a su ladito, ¿se recuerdan? Es el laringio recurrente. Y la complicación más frecuente de estas tiroidectomías es lesión del laringio recurrente. La persona se ronca o afónica, ¿no? Entonces, es un problema en estos casos, ¿no? En el hipertiroidismo cuando se hace la resección. Después, en el caso del hipotiroidismo, ¿qué se puede hacer? Sabemos que existen estos medicamentos, ¿no? Tenemos la levotiroxina y la liotironina. Entonces, las personas generalmente por cualquier causa que ha generado el hipotiroidismo, posteriormente tiene esta medicación, obviamente es medicación por el resto de su vida para poder suplir las acciones de la T3-T4, ¿no? Ahora, se puede usar, digamos, de forma, digamos, por automedicación. Algunos pueden usarlo, ¿por qué? Por su efecto, ¿no? ¿Qué hace la hormona tiroidea? Te baja el peso rápidamente. Entonces, si estás gordito, gordita, esa hormona te deja flaco, ¿no? Totalmente flaco. Pero el problema son los otros síntomas, ¿no? Nerviosismo, exoftalmos, irritabilidad, falta de conciliación del sueño. Entonces, pónganse en la balanza. ¿Quieres estar flaco o no dormir?
pero digamos, obviamente no se puede consumir esas hormonas. Muy bien, muchas gracias a todos.